Actualmente tengo 25 años. Cuando tenía entre 10 y 15 años solía visitar a mis abuelos, quienes vivían en la Sierra de Coahuila. Me gustaba mucho ir a su casa. Ellos vivían en un pequeño rancho donde tenían varios animales como gallinas, vacas y unos cuantos cerdos. Entre una de las muchas visitas, cuando ya tenía 15 años, iba con unos primos aproximadamente de la misma edad rumbo a casa de mis abuelos. Ellos me contaron que a unos pocos kilómetros había una casa embrujada. Uno de ellos, llamado Julio, dijo que sería buena idea explorar de noche dicha casa. La idea me parecía interesante, puesto que nunca fui creyente de las cosas paranormales. Se llegó la noche, nos preparamos con algunas linternas y le dijimos a la abuela que solo saldríamos a explorar el rancho, que no tardaríamos. Cuando íbamos camino a la casa embrujada, debo decir que me sentía un poco inquieto, debido a que al ser un lugar muy alejado de la civilización, no había nada de luz. Solo se miraba la luz que apenas brindaba nuestras linternas y esta era absorbida por la oscuridad de la noche. Mi otro primo, llamado César, nos dijo a Julián y a mí que era una mala idea, que algo nos podía pasar y nadie podría ayudarnos. Pero sus súplicas fueron en vano, puesto que ya habíamos llegado a la casa después de unos minutos de caminata. Julián y yo, lo convencimos de que no pasaría nada, lo más seguro era que simplemente estuviera vacía o que solo habría ratas dentro. Después de eso, temeroso, él accedió a seguir y entramos a la casa. A primera vista, todo lo que estaba dentro de la casa eran muebles viejos, casi destruidos. Las ventanas estaban rotas, y solo se escuchaban nuestros pasos crujiendo con los mismos cristales rotos. Entramos a la cocina y vimos que había recipientes con comida putrefacta, y residuos extraños esparcidos por todos lados. Notamos que, en la mesa, había unas velas. Yo llevaba un encendedor, ya que, en esos tiempos, creía que me miraba como todo un chico malo fumando, así que las prendí para poder tener un poco más de visibilidad. Cuando las velas iluminaron alrededor, notamos que en la mesa estaban dibujados unos dibujos extraños, parecían pentagramas. Después de eso encendí otras velas que estaban en algunos rincones de la casa y nos dimos cuenta que las paredes también tenían dibujos extraños, entre pentagramas igual que el de la mesa y otro tipo de garabatos raros. Yo no me exalté ya que pensé que solo se trataba de dibujos de alguna persona que haya vandalizado la propiedad anteriormente, pero fue fácil notar cómo César se puso muy nervioso, por lo que quiso salir de ahí. Julián y yo fuimos detrás de él hasta el rancho de los abuelos. Cuando llegamos, todo se calmó gracias a la deliciosa cena que preparó la abuela. Ella nos preguntó dónde estuvimos, pero no pudimos decirle en dónde estuvimos porque sabíamos que el regaño sería grave. A la mañana siguiente, Julián me propuso que fuéramos de nuevo, esta vez sin cesar para poder explorar mejor y más tranquilos. Yo realmente me quedé con ganas de seguir viendo qué había, por lo que accedí a ir. Se dio la noche, Julián y yo íbamos camino a la casa, cuando de pronto, entre los ruidos comunes de la noche, escuchamos un brusco movimiento entre los matorrales del monte. Rápidamente alumbramos hacia donde provenía el ruido. Nos alejamos un poco sin quitar la mirada de esos matorrales por si era necesario huir de ahí. Cuando de pronto una lechuza color blanco sale lentamente caminando desde la parte de abajo del arbusto, extendió sus grandes alas y comenzó a volar hasta perderse en la oscuridad. Julián y yo nos volteamos a ver, luego nos reímos, supongo que fue por los nervios, pero creo que ambos sentimos bastante miedo. Llegamos a la casa y continuamos explorando. Algunas de las velas aún continuaban encendidas, pero no faltaba mucho para que se terminaran de derretir. Exploramos más a fondo, buscando algo que nos diera un poco de contexto respecto a lo que fue de esta casa cuando estuvo habitada. Entré a una habitación y noté que debajo de la almohada sucia de un sofá se encontraba algo escondido. Me acerqué y levanté la almohada con cuidado, debido a que estaba muy polvorienta y también temiendo que no hubiese alguna araña o alacrán debajo de ella. Por suerte no había nada de eso, pero sí encontré un libro muy extraño. Le hablé a Julián inmediatamente para que lo viera. Era un libro con una pasta de cuero que parecía caerse a pedazos. Dentro de este, había dibujos y escritos con algún tipo de lenguaje que no comprendíamos, pero nos dimos cuenta que eran exactamente los mismos que se encontraban dibujados en las paredes y en la mesa. Decidimos llevarnos el libro para poder analizarlo y ver de qué trataba todo lo que estábamos descubriendo. Por lo que esa misma noche, al llegar a casa, los abuelos nos esperaban muy preocupados, y a la vez molestos. César nos había delatado. Les explicamos que no pasaba nada, que solo habíamos explorado un poco, nada de otro mundo. La abuela notó que traíamos algo escondido y nos hizo mostrarlo. Se trataba del libro. Eso preocupó mucho a la abuela, pero aún más al abuelo. Nos llamó con un tono de voz bastante serio y nos dijo que esa casa era muy peligrosa. Cuando él era pequeño, ahí vivía una anciana extraña. Todos en el pueblo decían que era una bruja. Él no creía eso, pero una noche, mientras pasaba por su casa acompañado de un amigo suyo, la bruja los atacó y con una energía extraña paralizó a su amigo.
Mi abuelo solo pudo observar cómo la bruja se llevaba a su amigo hacia esa casa. Rápidamente el abuelo fue a avisar con los padres de su amigo, y el señor, con machete en mano, fue hacia la casa de la bruja para salvar a su hijo. Logró acabar con la bruja a como pudo, pero tristemente para entonces, su amigo ya había muerto. Después de contarnos la historia, el abuelo se puso sentimental, por lo que nos prohibió volver y entre lágrimas, se fue llorando a su habitación, no sin antes llevarse el libro con los escritos extraños. El día siguiente, Julián me comentó que lo que nos contó el abuelo la noche anterior, solo era un invento para evitar que volviéramos. Pero también me invitó a volver, a ver si había alguna otra cosa que no hubiésemos visto la noche anterior. Hasta la fecha, lamento haber aceptado el acompañarlo. Esa noche fue la última, y lo que encontramos fue algo aterrador. Al entrar en la casa, lo primero que vimos fue un rastro de plumas blancas por todos lados. Al seguir el rastro, vimos una escena traumática. La lechuza que vimos una noche antes, estaba cortada en pedazos, y clavada a la mesa, pero extrañamente, la cabeza de la lechuza no estaba. Julián y yo salimos corriendo despavoridos pensando que alguien más estaba en la casa. Al llegar al rancho, tratamos de actuar normal para evitar ser regañados. Ambos nos fuimos a la cama a intentar dormir, pero era imposible, aún sentía mi corazón acelerado. Pero en un momento, comencé a caer en una especie de mareo o colapso y me quedé dormido. Recuerdo haber comenzado a soñar imágenes algo bizarras. Pero lo que más me asustó, es soñar con la lechuza, pero extrañamente, solo miraba su cabeza, estilando sangre por la parte por donde fue cortada. Después de eso me desperté, para ver algo aún peor. Una anciana, estaba parada enfrente de mi cama, se miraba pálida, y con un rostro deforme, alzó sus brazos y con sus dedos largos comenzó a avanzar intentando llegar a mí. Intenté gritar y despertar a Julián, pero simplemente mi voz no salía de mi boca. La bruja, cuando estaba prácticamente encima de mí, me dijo con un tono moribundo: no debiste tomar lo que no te pertenece, lo vas a lamentar. De pronto, desperté. Resulta que había tenido un doble sueño, pero al parecer, la realidad era lo peor que pude haber visto. César estaba levitando sobre su cama, pero a la vez se estaba retorciendo sobre sí mismo de una manera inhumana. Le grité al abuelo y desperté a Julián. Tratamos de mover a César, pero era muy fuerte lo que lo estaba poseyendo. El abuelo llegó y entre la desesperación, recordé lo que me dijo la bruja en mi sueño. Le dije al abuelo que si donde estaba el libro, que lo destruyera. Me dijo que lo tenía en el baúl de su habitación, así que fui a por él, y con mi encendedor comencé a prenderle fuego. Mientras el libro se quemaba, César comenzó a gritar al mismo tiempo que estaba en trance, hasta que de pronto cayó de golpe a la cama. Para entonces el libro ya estaba hecho cenizas. César lastimosamente quedó en estado vegetal. Debido a esto me sentí muy culpable, aunque esa culpa la comparto con su hermano Julián. Desde entonces la familia se separó. Los abuelos fallecieron a los meses del incidente por cuestiones naturales, por lo que ya no tuve motivos para volver. Espero no tener que regresar y ni siquiera volver a soñar a esa maldita bruja. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.